La Iglesia, la Gran Comisión de Jesucristo, presenta su programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Un tiempo valioso de acercamiento espiritual para meditar, orar y adorar a nuestro Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo y la guía de la palabra escrita de Dios. Bienvenidos. Amigos y hermanos, el Señor los bendiga. Venimos tratando el más inspirador y desafiante de los temas cristianos: ser siervo, el servicio. Y estamos en el Evangelio de San Marcos, el Evangelio por excelencia del servicio. Jesús el siervo. Y allí en Marcos 1 encontramos que para ser siervo de Dios hay que ser convertido de verdad a la palabra, al arrepentimiento, a Cristo Jesús y a su Espíritu Santo, a la santidad. En segundo lugar, vimos que para llegar a ser siervo, subrayo, para llegar a ser el cristiano más esplendoroso que se pueda concebir, es necesario ser consagrado, más bien confirmado o consagrado. Sí, hermanos, el bautizo, estar inmerso formalmente, físicamente, públicamente en aguas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bajo esa fórmula que el pastor bautizante debe pronunciar, pero también debe estar inmerso, bautizado o bautizada en las tres grandes doctrinas de la fe bíblica: la doctrina de la soberanía del Padre, la doctrina de la gracia del Hijo y la doctrina de la comunión con el Espíritu Santo, eliminando por ende todas las demás fuentes de fe. Eso quiere decir estar confirmado, también consagrado. En tercer lugar, es necesario que el siervo o quien aspire a transitar este camino maravilloso de la empresa del Altísimo en la tierra, en tercer lugar debe, estar ejercitado, debe estar transitando el camino de la obra, en el ejercicio de la obra. Para ello, Marcos 1, 12 al 15, que fue el anterior devocional, habla de que debemos abstenernos del mundo a través de lo que se llama el ayuno, renunciantes a toda tentación, a toda corriente masiva del mundo, caprichosa, sensorial, y dedicarnos a la predicación, al testimonio verbal y también vivencial del Evangelio. Es necesario que nos abstengamos de toda especie de mal y de todo capricho sensorial, a diferencia de todo el mundo que sí transita ese camino negativo y nefasto, y nos dediquemos a compartir el Evangelio, trayendo salvación a muchos que nos rodean. En cuarto lugar, hermanos, después del desafío a predicar, es necesario asociar. El siervo se convierte, el siervo se consagra, el siervo se dedica a predicar y el siervo asocia.
Asociar. Ese es el verbo en infinitivo en cuarto lugar, que significa un reto, un desafío para el cristiano que aspira a ser amigo de Dios. Al llegar al último estadio de madurez en el reino de Dios. Porque los siervos de Dios en la eternidad, no hay duda, dice Daniel, resplandeceremos como estrellas a perpetua eternidad. Así dice. Entonces, ¿cómo llegar a ese estadio? Algunos llegarán allá con las manos vacías. No quisieron predicar, no quisieron servir, no quisieron asociar. Se quedarán no condenados, pero sí minimizados, con plena conciencia, sin castigos, pero entristecidos, porque no quisieron glorificar a Dios aquí. Entonces tampoco se les permitirá resplandecer allá. Bien, amados, hay que asociar. Marcos capítulo 1, desde el versículo 16 hasta el 20, dice así: en el nombre del Señor. Andando junto al mar de Galilea, Marcos 1:16, vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Amén. Hermanos, ser siervo no es solamente compartir del Señor, no es solamente leer a otro o compartir el mensaje de su salvación y llevarlo a los pies del Señor, a un encuentro con Dios y a ser sellado con el Espíritu Santo, a ser rociado con la sangre de Cristo, a hacer un pacto en oración con Cristo. Es necesario que a renglón seguido asociemos. De nada serviría regar semilla si no se sigue regando, tirar semillas si no se sigue regando, guardando, fumigando, abonando, espantándole los pájaros, proveyéndole luz, humedad, etc. Si no hay asociación. Nosotros, hermanos, como siervos de Dios, el Señor espera que todo cristiano asocie a otros, involucre a otros, llame a otros, comparta de Cristo y asocie a otros. No que robe miembros de otras iglesias. Hay por ahí iglesias, y especialmente hay una en Cali que es famosa porque saca miembros de otra iglesia y crece y crece y crece. Y las invitaciones son para dejar las iglesias y meterse en la de ellos. Eso es un pecado, eso es robar, y el peor robo, almas. Y crecen y se llenan y siguen tumbando las casas de atrás y siguen creciendo. Ay, ay, ay. Mi madre decía: a cada puerco le llega su sábado. Ellos crecen. Pero ¿cómo? Entrenan a sus líderes para estar pendientes de cuando alguien se convierte a través del ministerio de otra iglesia, para convencerlo, raponearlo, meterlo en los programas, en retiros, en una cantidad de manipulaciones y robarse las almas. Edificar, dice el apóstol Pablo, sobre fundamento ajeno. Esto es pecaminoso, esto es malvado, deshonesto, impuro. Yo diría que diabólico. Hermanos, no debemos hacer eso. En Cali hay más de 1,5 millones que no se han convertido. ¿Por qué cuando nos encontramos con un creyente
¿Para qué tratamos de convencerlo de que se venga para la iglesia nuestra? Repito, eso es ser rata, ladrón. No debemos hacer eso. Lo que debemos decirle es: qué bueno, hermano, que somos del mismo reino. Mantente en tu iglesia, allí cerca de quien te habló y te compartió del Señor. Fue allí que quiso Dios que conocieras, que le conocieras. Mantente allí, porque es allí donde vas a ser bendecido, guardado, guardada. Es en esos programas y proyectos diferentes a los nuestros, no son ni mejores ni peores, en donde debes permanecer. Pero no, lo normal es robar. Es robar. Robar y robar. Acrecentar y llenarse de dinero y de bienes, de grandeza y de gloria. Algún día Dios hará justicia. Dios lleva miles de años esperando al ser humano que se arrepienta. También espera décadas, hay veces, esperando que aún los cristianos y algunos pastores dejen ese pecado tan grave, tan feo y tan despreciable: robar almas. Hasta las campañas que hacen por radio y por los medios dicen: hermanos, vengan a la campaña. Dizque hermanos. O sea, no les interesa ganar al mundo. Son cobardes. Les da miedo impulsar a la iglesia a salir a testificar, a hablar, a poner la cara, a gastar suela, ¿ya? A formar grupos. Yo he formado montones de gente y voy he ido a instituciones por días, por semanas, por meses, por años, y luego uno ve cómo llega otro y se roba esa alma. El Señor siempre me manda: cállate, déjalo. Pagará el que se lo robó y pagará el robado. Se ve ahí claramente que ninguno de los dos son leales, son deshonestos, son impuros, son materialistas, codiciosos. Déjalos que su propio testimonio y decisión, el uno de robar y el otro de dejarse robar, muestra lo que hay en su corazón: codicia, impureza, maldad. Déjalo que se vaya, déjala que se vaya. Yo cobraré y a ti te pagaré bien. Y de verdad lo hace el Señor. Hay que ganar gente nueva. Muchísima, la mayoría va camino al infierno. Ganemos y salgamos y ganemos gente nueva. Compartamos de Cristo. Si nos encontramos, insisto, con alguien que ya es, dígale: permanezca ya y gane al que no es. Pero luego no tire la semilla, no la abandone. Llámela, búsquela, asóciela, visítela, edifíquela. Eso es lo que sigue. Asóciela con otros, métala en un grupito, fórmala un grupito en su empresa, en su oficina, con sus amigos, con su familia. Involucre la familia. Esto cuesta. Esto requiere humildad, sabiduría, buen testimonio y unción. Yo he aplicado esto a miles de personas. Repito, muchos eso lo desprecian. Creen que es poco. Creen que es nada. Cuando eso vale millones de millones, y no de pesos, sino de dólares. Les rapamos sus vidas, sus mentes, al maligno. Les sembramos nuevos principios, nuevos valores, les inspiramos, les formamos, echamos fundamentos como de un gran edificio de hierro, cemento, y empezamos a levantar vigas y columnas, y luego se van. Hermanos, no importa, hagámoslo. La paga nuestra nos la da el Señor, y la de ellos también se las dará el Señor. Así que Jesús, en el capítulo 1 de Marcos, versículo 14 y 15, predica, dice el mensaje de su salvación: arrepiéntanse, crean en lo que Jesús hizo en la cruz. Pero luego los asocia. Ve a Simón y a Andrés y los llama y les dice: venid. La cosa es yendo y diciendo. Hay que abrir la boca. Les dijo: venid. Y dice el 18: dejando luego sus redes. En el 19
de Marcos 1 dice, y vio. Hay que andar con los ojos abiertos para ganarlos, para sembrarles el mensaje y para llamarlos. Y dice el 20, la última palabra del versículo 20 dice, le siguieron. Tenemos, para llegar a ser siervos del Dios vivo, el título más grande que hay en el planeta Tierra es ser siervo. Para llegar a ser siervo, no solamente hay que estar convertido de verdad, consagrado a las 3 doctrinas, abstenido y disciplinado, separado del mundo, dedicado a la predicación, sino dispuesto a la asociación, al involucramiento, a la hermandad fraternal. Tenemos que ser gestores de la hermandad, de la fraternidad. Un siervo fraterniza, asocia, recluta y mantiene juntos. De eso se trata. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, cuánto te agradecemos el que hayas venido personalmente en la persona de Jesús a mostrarnos de manera visual, experimental, el camino del servicio, que es, Señor, el camino que tú anhelas que transitemos, porque es la fuente de tu gloria y de nuestra gloria en su debida proporción. Padre, queremos pisar donde Jesús pisó. Queremos seguir sus huellas porque es tu anhelo infinito para nosotros. Porque tú deseas lo mejor y lo mejor es servirte y servir a las gentes. Queremos ser convertidos de verdad, consagrados, dedicados, abstenidos del mundo de la carne y del maligno y dedicados a la predicación y a la asociación de muchas gentes, primero en pequeños grupos y luego involucrados en la iglesia como parte activa del cuerpo físico y vivo de Cristo en la tierra. Queremos ser esos instrumentos en tus manos. Queremos, Padre, con nuestros ojos ver el resplandor de tu gloria aquí y por la eternidad. Y sabemos que este es el camino. Padre, quebranta al maligno y a todo espíritu de mentira, de temor, de prejuicio, de engaño del maligno. Y permítenos adquirir el carácter de Cristo, que está saturado de humildad para ir, para servir, para llamar, para sembrar, para involucrar. Señor Jesús, por el Espíritu Santo revístenos de tu humildad. En ti confiamos y proclamamos que veremos tu gloria, porque todos los que nos rodean, Colombia, el mundo te necesita. Y no tienes otras bocas y otros pies que los nuestros. Yo iré. Tú dices, id y haced discípulos. Yo te digo, y también quienes te oímos en esta hora a través de este devocional, te decimos, iremos, ganaremos, reclutaremos, comprometeremos, asociaremos. En el nombre de Jesús y en la comunión con el Espíritu Santo. Amén. Has escuchado nuestro programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Si deseas recibir una bendición especial del Altísimo, puedes apoyar este mensaje de Dios con una parte de aquello con lo cual te bendice tanto el Señor. Llama ya al teléfono 556-3265 de Cali, Colombia, e involúcrate activamente en la obra de Dios en nuestros tiempos. Recuerda, 556-3265, Iglesia La Gran Comisión de Jesucristo, Cali, Colombia.